Aquí está la historia reescrita y adaptada a un contexto mexicano según tus requisitos. Ella pensó que solo estaba ayudando a un extraño con una bicicleta descompuesta. Pero 3 días después, su calle tranquila se sacudió con el rugido de 250 motocicletas. Los vecinos se asomaban por sus ventanas. Los niños se escondían detrás de las cortinas. Y Emilia. Ella se paró en el porche, aterrorizada, hasta que vio quién los lideraba. Esta no es solo una historia sobre motociclistas. Se trata de la bondad, de cómo un pequeño acto de compasión de una mujer que pasaba por apuros lo cambió todo. Y créeme, no vas a creer lo que hicieron por ella a cambio. Pero antes de que nos adentremos, dinos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Empecemos. El calor de que sí, que sei que aquí que sonora. Era implacable esa tarde, aferrándose al asfalto agrietado como una segunda piel. Emilia Reyes. Se paró junto al dispensador número 6, en una gasolinera descuidada justo al lado de un tramo olvidado de la carretera. Su playera azul marino, una vez suelta y suave, ahora se le pegaba a la espalda con el sudor. Un débil dolor de cabeza punzante le recordaba que no había dormido bien de nuevo. Las facturas estaban atrasadas. Su coche tosía humo cada pocos kilómetros. Y el dinero que apenas conseguía con turnos dobles en la panadería apenas cubría los medicamentos para el asma de su hermanito. No estaba aquí para llenar el tanque. 200 pesos. Lo suficiente para llegar al trabajo y regresar unas cuantas veces más. Se metió la mano en sus jeans gastados, agarrando el último billete arrugado que le quedaba, cuando lo escuchó. Un golpe seco y una maldición murmurada. Al otro lado del estacionamiento, un hombre alto con un chaleco de mezclilla descolorido estaba agachado junto a una Harley destartalada, con herramientas esparcidas a sus pies. Se veía furioso, pero no de una manera peligrosa, más bien como un hombre que había llegado al límite de su paciencia. La moto se negaba a arrancar, y a juzgar por la forma en que la miraba como si lo hubiera traicionado personalmente, él tampoco estaba teniendo el mejor día. Emilia. Pudo haberlo ignorado. Dios sabe que tenía suficientes problemas. Pero algo en la forma en que se hundían sus hombros. No gritaba enojo. Susurraba derrota. Su padre siempre le había dicho que cuando alguien parece que no le queda nada, es cuando un poco de amabilidad importa más. Así que respiró hondo, se acercó y dijo: ¿Necesitas una mano? El hombre levantó la vista, sorprendido como si nadie le hubiera hablado amablemente en mucho tiempo. Sus ojos eran de un gris penetrante, cansados pero alerta, sombreados por el sol y algo más profundo. Se frotó la frente manchada de grasa con la mano, suspirando. Sí, murmuró. La moto simplemente se detuvo. Tampoco hay señal aquí. Ni siquiera puedo llamar a mis camaradas. Emilia se arrodilló junto a la moto, aunque no sabía casi nada sobre motocicletas. No soy mecánica, dijo con una risa suave. Pero tal vez puedo ofrecerte un aventón a algún lugar. Él negó con la cabeza. No la dejo atrás. Golpeó el tanque de gasolina con cariño. Por la forma en que lo dijo, no era solo una máquina para él. Era algo más. Tal vez libertad. Tal vez un recuerdo. Tal vez la única constante que tenía. Soy Emilia, se ofreció, secándose el sudor de la frente. Él dudó. Luego dijo: ¿Camilo? Se sentaron allí por un minuto en el calor, sin decir mucho. El mundo zumbaba a su alrededor, chicharras en los arbustos, un camión que pasaba a toda velocidad, el viento raspando el polvo por el suelo. Finalmente, Sairo rompió el silencio. No creo que te sobre 1 litro de gasolina. Creo que puedo cojear hasta el siguiente pueblo. Emilia dudó. Sus dedos rozaron el billete en su bolsillo. 200 pesos. Sus últimos
200 tío. Esa gasolina era su salvavidas. Sin ella no llegaría a su turno de noche. Y sin ese turno, bueno, ya había estado saltándose comidas para mantener las luces encendidas. Pero miró a Scamilos de nuevo. No era amenazante. Se veía derrotado. No por la vida exactamente, sino por las pequeñas cosas que se acumulan hasta que se sienten demasiado pesadas para cargar. Se puso de pie y regresó al dispensador. El empleado de adentro, un adolescente con audífonos, ni siquiera levantó la vista cuando le entregó el dinero. 300 pesos. De regular, dijo. Luego se detuvo. En realidad, ¿puedes ponerlo para el chico de la moto de allá? Él parpadeó. Se quitó un audífono. ¿Qué? Ella se repitió. El chico miró por la ventana levantando las cejas al ver a Camilo y su Harley polvorienta. ¿Estás segura? Emilia asintió. Sí, estoy segura. No explicó. No se justificó. Simplemente pagó y regresó. Cuando la gasolina comenzó a fluir en el tanque de Camilo, se veía aturdido. Tú hiciste eso. Emilia se encogió de hombros, tratando de actuar con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Parecía que lo necesitabas. Camilo. La miró como si estuviera hablando otro idioma. Ni siquiera me conoces. No, dijo suavemente. Pero sé lo que se siente estar atorado. Él abrió la boca para protestar. Luego la cerró. Hubo una pausa como si quisiera decir más, pero no supiera cómo. Eres una de esas personas raras, dijo finalmente con voz áspera, de las que el mundo ya no hace mucho. Emilia dio una pequeña sonrisa, frotándose las palmas de las manos contra sus jeans. Es solo gasolina, dijo, aunque ambos sabían que no lo era. Cuando su tanque hizo clic en lleno, se subió a la moto, encendió el motor con un rugido fuerte y satisfactorio. No se fue de inmediato, solo se sentó allí, con el motor encendido, mirándola con algo ilegible en sus ojos. No olvidaré esto, dijo. Luego, con un movimiento de cabeza, se fue. El polvo se arremolinó detrás de él como una cinta en el viento. Esa noche, a Emilia le dolían los pies por estar de pie 10 horas detrás del mostrador. Sus propinas fueron escasas y apenas ganó lo suficiente para comprar fideos instantáneos. De camino a casa. Cuando llegó, su hermano estaba tosiendo de nuevo, su inhalador casi vacío. El medicamento era otra factura que no podía pagar esta semana. Se sentó en el sofá mirando al vacío por un largo rato, preguntándose si había tomado la decisión correcta, preguntándose si había ayudado a un buen hombre o simplemente había tirado su última oportunidad de estabilidad por alguien que olvidaría su nombre antes de que terminara el día. Pero mientras se quedaba dormida, una imagen se quedó con ella. Los ojos de Camilo, sorprendidos, suavizados y agradecidos. Y de alguna manera eso se sintió suficiente. Pasaron 3 días. Emilia apenas recordaba el momento con Camilo, entre todo el caos habitual. Turnos matutinos en la panadería, noches tarde ayudando aquí a su hermanito con la tarea, calculando qué factura podría retrasar sin recibir un aviso de corte. La vida avanzó, pesada e implacable. Luego, un jueves por la tarde, sucedió. Estaba enjuagando arroz en el fregadero de la cocina cuando la ventana se sacudió. Al principio pensó que era un trueno, pero el cielo estaba despejado. El estruendo se hizo más fuerte, bajo y profundo, como una tormenta que se acerca desde el subsuelo. Su corazón dio un salto. Se secó las manos y se dirigió a la puerta principal. La tensión se arrastró por su espalda. Otro estruendo, luego otro, y luego faros, docenas de ellos. Corrió la cortina y se congeló. Motocicletas. Docenas de ellas se extendían por la calle como un río de cromo. Tanques relucientes, chaquetas de cuero,
parches, botas. El sonido como truenos y tambores de guerra envolvió todo el vecindario y se estaban deteniendo frente a su casa. La sangre de Emilia se heló. Retrocedió un paso. Su mente aceleraba. ¿Algo había salido mal? Camilo. ¿Estaba en problemas? ¡Andrés!, gritó su hermanito detrás de ella. ¿Qué es ese ruido? Quédate adentro, dijo rápidamente. No abras la puerta. No para nadie. El golpe llegó un momento después. No enojado. No apresurado, sino sólido. Pesado, como si perteneciera a alguien que no estaba acostumbrado a ser ignorado. Emilia. Miró fijamente la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Cada instinto gritaba: ¡no la abras! Pero la curiosidad, algo más fuerte que el miedo, la empujó hacia adelante. Abrió la puerta. Y allí estaba él. Camilo. Se veía diferente a la luz del día, más alto, más ancho, pero también más tranquilo, en control. Su chaleco aún polvoriento, sus botas gastadas, pero sus ojos tenían algo cálido ahora, algo firme. «Hola», dijo. Emilia parpadeó. «Camilo, ¿qué está pasando?» Él sonrió, pequeño y honesto. «Te dije que no lo olvidaría». Ella salió al porche lentamente. Sus ojos escaneaban la escena con incredulidad. Los otros motociclistas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, todos con cuero a juego, ahora se bajaban de sus motos. Pero no estaban aquí para causar problemas. Estaban descargando cosas. Cajas de herramientas, botes de pintura, bolsas de supermercado. Tantas cajas. Emilia se volvió hacia Cortal Camilo, desconcertada. ¿Qué es esto? Él señaló el revestimiento de su casa, el escalón del porche roto, la canaleta oxidada que colgaba suelta. «Me ayudaste cuando nadie más lo haría», dijo. «No sabías quién era. No te importó. Viste a un tipo necesitado y te presentaste». Miró por encima del otro hombro. «Bueno, ahora es nuestro turno». La boca de Emilia se abrió, pero no salieron palabras. Era demasiado extraño, demasiado surrealista. Se sentía como si estuviera soñando, viendo cómo se desarrollaba la vida de otra persona. Una de las motociclistas, una mujer con una raya de plata en su trenza y un parche que decía Rosa. Capitana de carretera, le entregó a Kunla. Emilia. Una bolsa pesada. Dentro, comestibles frescos, comida de verdad, frutas, verduras, carne, leche, cosas que Emilia no había comprado en semanas. «Yo no puedo aceptar esto», tartamudeó. «Ya lo hiciste», dijo Rosa, con suavidad. «Hace 3 días en una gasolinera». Detrás de ella, 2 hombres ya estaban quitando el escalón frontal roto. Otro había comenzado a parchear grietas en la barandilla del porche. Un tipo sacó un raspador de pintura, comenzando con el revestimiento sin decir una palabra. «¿Camlo?» Se rió suavemente. «No esperamos una vez que llegamos». Emilia sintió que sus rodillas se tambaleaban y se sentó pesadamente en los escalones del porche. Sus manos temblaban mientras miraba a su alrededor. Esto no era una broma. Esto no era un truco. Esto era real. «¿Por qué?», susurró, con la voz entrecortada. «Camilo». Se sentó a su lado. Sus botas crujían contra la madera. ¿Alguna vez has oído la frase «los motociclistas no olvidan»? La mayoría de la gente piensa que es una advertencia, pero a veces es una promesa. Ella rió un poco. Una risa nerviosa y llena de lágrimas que brotó antes de que pudiera detenerla. Todo esto por 200 pesos de gasolina. Todo esto por un pequeño momento de amabilidad. Un chico joven de apenas 20 años se acercó con una caja de agua embotellada. «¿Dónde pongo esto, señora?» «Emilia».
Parpadeó, aturdida. ¿En la cocina? Él asintió y entró, con cuidado de no dejar lodo en el piso. Ella se volvió hacia Camilo. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo. Solo tienes que dejar que suceda. Y así lo hizo. Vio cómo su patio delantero se llenaba de ruido, herramientas, risas, motores acelerando y el olor a pintura fresca. Los vecinos se asomaban por las persianas. Algunos salieron con los brazos cruzados, listos para llamar a la policía hasta que vieron a los motociclistas reconstruyendo el porche, no destrozándolo. Algunos incluso saludaron. Y... ¡Emilia! Ella se sentó en ese escalón, abrumada por algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Sapu. Emilia. Había crecido con 1000 reglas no dichas. Cosas tranquilas que su madre solía susurrar como: no hables con la gente con chalecos de cuero. Si montan motos ruidosas, aléjate. Las personas que parecen problemas usualmente lo son. Y, honestamente, ella creía eso. Eso. ¿Por qué no lo haría? Toda su vida, el mundo le había enseñado a ser cuidadosa. Cuidadosa con el dinero. Cuidadosa con las palabras. Cuidadosa con las personas. Especialmente con los extraños. Pero hoy, todo ese sistema de creencias se estaba desmoronando. Se sentó en el porche, aún descalza, viendo cómo el enjambre de motociclistas vestidos de cuero trabajaba como un equipo de construcción en una misión. Camilo estaba cerca del columpio del porche, hablando con 2 hombres sobre el reemplazo de la canaleta. Rosa estaba plantando flores en el pedazo de tierra que solía ser un jardín delantero. El olor a carne asada flotaba desde algún lugar de la calle. Alguien había traído una parrilla portátil y decidió: bueno, ya que estamos aquí. No era caos, era comunidad, pero eso no fue lo que la impactó más. Lo que golpeó a Emilia, como una ola lenta y constante, fue lo normales que eran. Un tipo grande llamado Chui, que parecía que podía romper ladrillos con sus puños, acababa de pasar 15 minutos replantando cuidadosamente una de las suculentas favoritas de su madre. Una mujer tatuada llamada Areli le había trenzado el cabello a su hermanito mientras él se reía en el porche. Uno de los motociclistas mayores, barba blanca, gafas de sol, manos como papel de lija, arregló la puerta de la pantalla rota y silbaba mientras trabajaba. No daban miedo. No eran peligrosos. Eran amables. Los había juzgado mal. Y esa comprensión hizo que su estómago se retorciera de culpa. Su hermanito se asomó de nuevo. ¿Emilia? ¿Esta gente de verdad es de esas motos? Ella asintió lentamente. Sí, lo son. ¿Como los de la tele? Ella sonrió suavemente. No exactamente. Él pensó por un segundo. Luego preguntó: ¿por qué nos están ayudando? Ella se detuvo, sin saber cómo ponerlo en palabras. Porque yo ayudé a uno de ellos, dijo en voz baja. ¿Y no olvidan la amabilidad? Su hermano frunció el ceño. Pero ni siquiera lo conocías. Emilia miró hacia Camilo, que ahora sostenía un martillo y se reía con otros 2 mientras medían el marco del porche. No, dijo en voz baja. Pero tal vez ese es el mejor momento para ayudar a alguien. Al anochecer, cuando el sol se hundió debajo de los tejados y el cielo se volvió suave con el dorado, el trabajo se ralentizó. La gente comenzó a reunirse alrededor de su pequeño patio delantero, sentándose en botes de pintura volteados, escalones del porche y el césped. Alguien repartió limonada. Alguien más encendió un viejo parlante portátil que tocaba rock clásico lo suficientemente bajo como para sentirse como música de fondo para algo sagrado. Camilo se sentó a su lado de nuevo, esta vez sin una palabra. Miraron la calle en un silencio cómodo por un momento. Emilia se permitió respirar, realmente respirar.
como si el peso que llevaba se hubiera levantado, aunque solo fuera por unas horas. «Los juzgué mal», dijo en voz baja sin mirarlo. «Camilo», ladeó la cabeza. «La mayoría de la gente lo hace». «Lo siento. No tienes por qué estarlo». Miré el cuero, los tatuajes, el ruido, y asumí que eras algo a lo que temer. Él se encogió de hombros, su tono neutral. «Eso es lo que la mayoría de la gente ve. Pero me equivoqué». Él se volvió hacia ella, mirándola a los ojos ahora, su voz más suave de lo que esperaba. «No te equivocaste al ser cautelosa. Te criaron para sobrevivir. No hay nada de malo en eso». Emilia asintió, pero su pecho todavía se contrajo. «Aún así, te merecías algo mejor, Camilo». Miró hacia el porche donde Rosa le estaba enseñando a un pequeño grupo de niños a pintar la cerca con trazos amplios y alegres. «Me viste», dijo finalmente. «Al verdadero yo. No muchas personas se molestan». Ella negó con la cabeza. «No vi nada. Solo actué. No pensé». «Exacto», dijo. «Eso es lo que lo hizo real». El sol se hundió más. Las luces del porche parpadearon. Alguien le entregó un plato de papel con costillas, puré de papas y pan de maíz, mejor que cualquier cosa que hubiera comido en semanas. Ni siquiera se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que el primer bocado le hizo llorar. Un poco más tarde, un motociclista llamado Yahato preguntó si podían volver a pintar la cerca de atrás mañana. Ortas Mavi. Se ofreció a ayudar a limpiar el cobertizo. Nadie pidió nada a cambio, sin números de teléfono, sin condiciones extrañas, solo manos, herramientas y tiempo. Y Emilia, que había crecido aprendiendo hasta esperar lo peor, sintió que algo cambiaba en lo profundo de ella. Miró a su alrededor a este improbable ejército de marginados e inadaptados. Esta tripulación improvisada de cuero y risas. No parecían santos, pero tal vez eso es lo que los hacía más reales que los ángeles. Nea. A la mañana siguiente. Emilia se despertó con el sonido de las risas. No sirenas, ni el perro del vecino, ni el zumbido familiar de la ansiedad en su pecho. Risas reales, sin filtrar, profundas. Se frotó los ojos y miró por la ventana. Su patio delantero, ayer lleno de tablas agrietadas, pintura descascarada y césped muerto, ahora era un hervidero de movimiento y color. Los motociclistas habían regresado, más de ellos esta vez, y no solo para terminar el trabajo. Algunos estaban instalando una larga mesa plegable cerca de la acera. Otros llevaban sillas plegables, hieleras con bebidas y cajas con la etiqueta útiles escolares. Alguien incluso había traído un kit de pintura facial. Una mujer con un piercing en la nariz y cabello de arcoíris saludó a un grupo de niños que ya estaban haciendo fila. Emilia Sette parpadeó, confundida. Salió al porche con su vieja playera y pantalones de pijama, sin siquiera pensar en cepillarse el cabello. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Camilo levantó la vista de descargar una gran caja de cartón. Él sonrió. ¿Día de la comunidad? Ella levantó una ceja. ¿Día de la comunidad? Él asintió, secándose el sudor de la frente. Ayudaste a alguien cuando no era conveniente, cuando te costó algo. Ese tipo de cosas se expande. Le entregó un volante. Comidas gratis, útiles escolares, reparaciones de farolas y chequeos de una amiga enfermera local que tenemos, para cualquier familia que lo necesite. Emilia miró fijamente el papel. ¿Tú organizaste esto? No solo yo. La voz corre rápido cuando así a la gente le importa. Sonrió un poco tímidamente. Pensamos que tu cuadra podría necesitar un poco de luz. Al mediodía, la calle se había transformado.
Había niños a los que les pintaban la cara como tigres y mariposas, vecinos mayores, algunos que Emilia Jean no había visto en años, se sentaban riendo bajo tiendas de campaña con limonada en la mano. Un motociclista llamado Owen, que parecía que podía levantar una moto pequeña con una mano, le mostraba suavemente a un grupo de adolescentes locales cómo parchar paneles de yeso. Uno de ellos era Trejo, un chico de 17 años que vivía a 3 casas y siempre se metía en problemas. Emilia lo observó mientras asentía, interesado haciendo preguntas. Era la primera vez que lo veía involucrado en algo. La gente comenzó a hacerte preguntas. ¿Quiénes son estos motociclistas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están haciendo todo esto? Y la respuesta fue siempre la misma. Porque una mujer dio lo que no tenía para ayudar y más tarde, Rosa encontró a Sita. Emilia. Junto a la mesa de la limonada. Sus manos estaban polvorientas, su trenza desordenada, pero sus ojos brillaban. ¿Estás bien?, preguntó, entregándole una botella de agua. Emilia Quach asintió, todavía tratando de procesarlo todo. Siento que me desperté en un mundo diferente. Lo hiciste, dijo. Rosa, con un guiño. Uno en el que la gente todavía cree el uno en el otro. Emilia miró su jardín. Flores floreciendo, cercas arregladas, vecinos hablando como familia, y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No sé cómo dar las gracias», susurró. «Ya lo hiciste», respondió Sonrosa. «Cada vez que elegiste la amabilidad cuando la vida te dijo que no lo hicieras. Cuando el sol comenzó a ponerse Camilo». La encontró de nuevo. Tenía grasa en su camisa, una mancha en la mejilla y esa calma familiar en su voz. «Tengo una cosa más para ti». Emilia suspiró con una sonrisa. «Si es otra bolsa de comestibles, voy a llorar». Él se rió. «No hay comestibles, algo diferente». Le entregó un sobre blanco simple. Ella lo abrió lentamente. Dentro, una nota escrita a mano manoso y un cheque. La nota decía: «Emilia, tu amabilidad encendió un fuego. Pasamos un casco en cada parada del rally desde aquí hasta Chihuahua. Inspiraste a más personas de las que sabes. Esto es solo combustible para tu próximo capítulo. Los hermanos y hermanas del acero. El cheque era por 8,400. Emilia jadeó. Su mano voló a su boca. No puedo. Camilo suavemente colocó su mano sobre la de ella. Sí, puedes y lo harás. Ella parpadeó entre lágrimas. Pero, ¿por qué yo? Porque me viste, dijo simplemente. No el chaleco, no el ruido, solo a mí. Eso es raro. Esa noche, después de que la música se desvaneciera y las motos se fueran, una por una, Emilia se sentó sola en el porche. Las estrellas brillaban. Su hermano dormía pacíficamente adentro. La casa estaba tranquila, segura y más cálida de lo que se había sentido en años. Sostuvo el sobre contra su pecho. Las lágrimas finalmente cayeron. No por el dinero, no por las reparaciones, sino porque por primera vez en mucho tiempo se sintió vista. Había vivido toda su vida pensando que tenía que cargar el peso sola, pero ese día el mundo le susurró: «Ya no estás sola». Y de alguna manera, todo se veía diferente. Pasaron 2 semanas. Los motociclistas se habían ido. La calle estaba tranquila de nuevo. Y la pintura en la cerca de Emilia. Finalmente se había secado. Su porche ya no chirriaba. El medicamento para el asma de su hermano se había reabastecido. El refrigerador contenía más que solo huevos y leche caducada. Desde el exterior las cosas se veían mejor. Pero por dentro, Emilia ya no sabía quién era. No de una manera mala, solo diferente.
No estaba acostumbrada a ser la que recibía ayuda. Toda su vida había cargado con todo. Las necesidades de su hermano, el fallecimiento de su madre, la deuda, el silencio, el miedo. Sabía cómo sobrevivir. ¿Pero la esperanza? La esperanza era extraña y aterradora. Una tarde, después de cerrar la panadería. Emilia. Caminó a casa bajo un cielo azul plateado. Sus manos todavía olían a canela y levadura. Su delantal estaba empolvado con harina. Se detuvo afuera del viejo restaurante donde solía trabajar en los turnos de noche hace solo unas semanas, mirando a través de la ventana. Solía fregar platos aquí hasta las 2 de la madrugada, luego caminaba a casa en la oscuridad, demasiado asustada para pedir ayuda, demasiado cansada para llorar. Y ahora miró el sobre gastado que todavía estaba en su bolso, el que tenía el cheque que aún no había cobrado. Tenía miedo de tocarlo, como si gastarlo de alguna manera borrara el milagro que había sucedido. Esa noche, se sentó en el porche con su diario abierto y las estrellas esparcidas sobre ella como confeti. Escribió. Solía pensar que ser fuerte significaba hacerlo. Sacer todo poco de sola, pero tal vez la verdadera fuerza es saber cuándo dejar entrar a la gente. Su pluma se detuvo. Luego agregó. Y tal vez la amabilidad no es un riesgo, es una semilla. Al día siguiente hizo algo que no había hecho en años. Llamó al trabajo y se tomó el día libre. Luego, ella y su hermanito se subieron a un camión, a una parte de la ciudad en la que no habían estado en mucho tiempo. La vieja iglesia de mamá. Ahora estaba cerrada, abandonada después de años de baja asistencia y recortes presupuestarios. El techo se hundía, las enredaderas trepaban por los lados. La campana no había sonado en casi una década, pero mientras se paraban frente a ella, su hermano susurró. «Me acuerdo de este lugar». Emilia asintió, con los ojos llorosos. «¿Solía cantar en el coro?» Él sonrió. Siempre desafinaba. Ambos rieron. El tipo de risa que duele un poco porque lleva demasiados recuerdos. 3 días después, un grupo de motociclistas regresó al pueblo. No 250 esta vez, solo un pequeño grupo. Saen Sara Sekeamloto. Estaba entre ellos, por supuesto, y Rosa, y Chui, el tranquilo con las manos amables. Emilia los recibió con café y un plan. «Quiero arreglar la iglesia», dijo. Camilo levantó una ceja. «La de la calle Cañada». Ella asintió. Mi mamá solía decir que era un lugar donde cualquiera podía entrar. ¿Qué os entra caca? Sí, ¿qué? Sin importar lo que usaran, o cómo olieran, o lo rotos que estuvieran. Ella lo miró. ¿Suena familiar? Camilo sonrió lenta y profundamente. Sí, me suena. Comenzaron con el techo, luego las ventanas, luego el campanario, y pronto la noticia se extendió no solo a los motociclistas, sino a los vecinos, maestros, padres jóvenes, electricistas jubilados e incluso a algunos de los adolescentes a los que Camilo había enseñado a parchar paneles de yeso durante el Día de la Comunidad. Cada fin de semana, la gente aparecía. No por Emilia, sino por ella, porque les recordaba lo que significaba creer en algo mejor. Un sábado, después de un largo día de limpiar las bancas y volver a pintar las puertas, Emilia se sentó en la última fila y miró hacia hacia el altar vacío. Estaba sola, o eso pensaba, hasta que Camilo se sentó a su lado. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sigo pensando que ella debería estar aquí», dijo. «Mi mamá». Camilo miró al frente. «Lo está. Tú la trajiste de vuelta. Y cada clavo, cada pincelada,
Cada niño que recibe una comida caliente en este lugar, ella está aquí. Los hombros de Emilia se sacudieron. Solo quería ayudar a alguien. No quise que nada de esto pasara. Él le puso una mano en la espalda. Y esa es exactamente la razón por la que funcionó. Cuando la iglesia finalmente reabrió, solo 3 meses después, no fue una gran ceremonia. Sin grandes medios de comunicación, sin luces de escenario, solo gente. Docenas de ellos. Familias, vecinos, extraños, motociclistas, niños con la cara pintada, ancianos con bastones. Un coro formado por quien se presentó esa mañana. Y... Emilia. Parada cerca de la puerta sosteniendo la mano de su hermano mientras la vieja campana sonaba por todo el cielo. Sus lágrimas cayeron libremente porque la iglesia no solo había sido reconstruida. Ella lo fue. Satachita. Satada. El sonido de la vieja campana de la iglesia resonó por la calle Cañada, como si llamara a cada alma perdida a casa. Estaba oxidada, desafinada y agrietada cerca de la base, pero sonó fuerte y verdadera. Un sonido que no se había escuchado en más de 10 años. Un sonido que no solo señalaba la reapertura de un edificio, sino el renacimiento de una comunidad. Emilia. Se paró cerca de la entrada, su mano descansando suavemente en el marco de la puerta recién barnizado, viendo aquietada la gente entrar. Algunos curiosos, algunos nostálgicos, todos atraídos por algo real. Las bancas de madera, una vez cubiertas de polvo y telarañas, ahora brillaban bajo los suaves rayos del sol de la mañana. Las flores silvestres bordeaban los pasillos. El aire olía a pino fresco, a serrín y pan caliente. Una extraña pero perfecta mezcla de trabajo duro y bienvenida. Su hermano le dio un tirón en la manga, con los ojos muy abiertos. ¿Crees que le gustaría pote a mamá? Emilia Sache. No respondió de inmediato. Estaba demasiado emocionada, pero finalmente susurró. Le encantaría, especialmente las flores. Mientras la gente encontraba asientos, notó caras familiares. ¿Sí? El motociclista tranquilo con los ojos suaves estaba sentado junto a la señora Kusaldama, su anciana vecina que solía mirar mal a cualquiera menor de 40 años. Rosa. Tenía una niña pequeña en su regazo, trenzándole el cabello mientras tarareaba suavemente. Owen. El ex marino convertido en motociclista había instalado una rampa improvisada en la parte de atrás para que un hombre en silla de ruedas pudiera entrar. Y allí, en la última banca junto a la ventana, Camilo. No intentó destacar, no necesitaba reconocimiento, pero cuando se encontró con los ojos de Coste Emilia, le dio un pequeño movimiento de cabeza. Ella sonrió. Ambos sabían lo que era esto. No caridad, no reputación, ni siquiera redención. Esto era amor. Amor tranquilo, honesto e inconveniente. El servicio fue simple. Sin predicador, sin agenda, solo historias. Uno por uno, la gente se puso de pie para compartir lo que la iglesia había significado para ellos antes de que cerrara. Y ahora que había abierto de nuevo, una mujer lloró mientras compartía cómo solía venir aquí cuando su esposo estaba enfermo. Un adolescente habló sobre cómo siempre pensó que la iglesia era para gente perfecta, hasta que vio a motociclistas reconstruyéndola. Luego, después de una larga pausa, Emilia se puso de pie. No lo había planeado. Sus manos estaban frías, sus rodillas temblaban, pero su corazón le dijo, «Ahora». Se acercó al frente y miró a la multitud. Algunas personas que amaba, otras que solo conocía desde hace semanas, y muchos completos extraños. Solía pensar que al mundo no le importaba. Comenzó. Su voz vaciló, pero siguió adelante. Pensé que si te caías te quedabas abajo, que nadie se daría cuenta, que la bondad era rara y la confianza era peligrosa.
Un silencio se apoderó del lugar. Pero entonces, continuó, conocí a alguien en mi peor día, cuando no me quedaba más que 200 pesos y una esperanza tan delgada que apenas se podía sostener en la mano, y la regalé. Se detuvo, tomando un respiro tembloroso. Lo que recibí a cambio no fue solo un tanque de gasolina. Miró a lo lejos con los ojos brillantes. Fue esto, todo esto. Señaló a su alrededor, la madera brillante, las ventanas reparadas, la gente tomándose de la mano, sonriendo a través de las lágrimas. Esto no se trata de mí, dijo. Se trata de lo que sucede cuando una persona decide ver a otra, cuando dejamos de juzgar por los parches en las chaquetas o el polvo en los zapatos, cuando lideramos con compasión en lugar de miedo. La multitud seguía conmovida, escuchando con el corazón. Pensé que tenía que estar sola para ser fuerte. Me equivoqué. Nunca somos más fuertes que cuando nos levantamos mutuamente. Ella dio una sonrisa llorosa. No soy quien era y no quiero serlo. Cuando se volvió a sentar, su hermanito se inclinó y susurró. Sonaste como mamá. Emilia. No habló. Solo le sostuvo la mano un poco más fuerte. Después, la gente se quedó. No se apresuraron a irse. Se quedaron. Compartieron pastel, compartieron nombres, compartieron recuerdos. Afuera, el sol se hundió, proyectando una luz dorada sobre los escalones blancos recién pintados. Camilo se le unió de nuevo. Se paró a su lado, con los brazos cruzados, un orgullo tranquilo en su postura. «Lo hiciste bien», dijo. Emilia negó con la cabeza. «Lo hicimos bien». Él asintió, mirando la iglesia. «¿Crees que durará?» Ella pensó por un momento. Luego dijo, «Durará, porque alguien por ahí va a ver esto y volverá a creer. Ayudarán a un extraño y tal vez, solo tal vez, el mundo les devolverá algo hermoso». Camilo sonrió y juntos se quedaron allí mientras la campana sonaba una vez más. No para marcar un final, sino un comienzo. Esta historia nos recuerda que un pequeño acto, como unos pocos pesos para gasolina o una palabra de amabilidad, puede extenderse por una comunidad y regresar de maneras que nunca imaginamos. La amabilidad no es debilidad. La amabilidad es fuerza. El tipo de fuerza que cambia vidas, que reconstruye lugares rotos, que nos recuerda que no estamos solos en este mundo. Así que cuando tengas dudas, ayuda. Incluso cuando parezca pequeño, especialmente entonces, porque ese pequeño momento podría ser el milagro de otra persona. Selfie. A continuación, 2 historias más de la vida real que restaurarán tu fe en la humanidad. Haz clic para seguir viendo. Y suscríbete si crees que el mundo necesita más historias como esta. Ya.